Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Entre nuestras actividades se encuentran el tráfico y el contrabando, mismas que nos ayudan a llenar nuestras galeras de oro. Estos son algunos de nuestros negocios en el mercado negro. Entre las actividades de los marineros que se dedicaban a piratear, también se encontraban el contrabandismo y el tráfico. En el caso de la esclavitud, este era el negocio sucio que impulsaba el comercio británico. En la presente cápsula hablaré de estas actividades y qué rol jugaron los piratas dentro de ellas. No olvidemos que muchos de estos hombres son considerados como un Robin Hood que creían en la igualdad y libraban esclavos. El estado de estos negocios era incierto. Entremezclarse con el comercio furtivo y el contrabando atraía hostilidades entre varias naciones, muy al margen de la libertad de los piratas. No olvidemos que estos bandoleros tenían un objetivo muy en claro, el cual consistía en hacer una fortuna o tomarla de otros. Después de describir cómo se llevaron a cabo estos comercios, pasaremos a mostrar cómo fueron representados en el melodrama casero Pasión, la saga cinematográfica de Piratas del Caribe y el serial televisivo Black Sails. A continuación hablaremos de estos negocios furtivos. Tráfico de esclavos. La esclavitud es el modelo de tráfico más conocido en esta época. El llamado cargamento humano se destinaba a la venta, era un lucrativo comercio, el cual ofrecía un atractivo irresistible para las potencias europeas, en especial para los británicos. Una de las razones por las que las tres potencias europeas buscaban erradicar la piratería en el Caribe era por el notable aumento del comercio de esclavos, dada la existencia de los puertos e islas especializadas en la trata de negros. Temían que la trata de esclavos se volviera insostenible si no se trataba la amenaza pirata, porque era muy poderosa en el Caribe, a la falta de una ruta alternativa, por lo que no se podía esquivar a los piratas. Los gobernadores se quejaron de que el aumento de la piratería en Nassau causaba disturbios en las plantaciones de esclavos del Caribe. En muchas de esas islas, la población esclava superó ampliamente el número de la población europea. Así que se temía un levantamiento de esclavos o que los esclavos sintieran que tenían un futuro posible. La esperanza era algo peligroso en esos lugares. La trata de esclavos implicaba tomar negros de África y llevarlos del otro lado del Caribe a las colonias estadounidenses, para después almacenar productos de esas regiones y traerlos de vuelta a Inglaterra en un comercio triangular. Imaginen estos seres humanos arrancados de sus familias y hogares, arrastrados brutalmente al otro lado del mundo, donde serían usados como moneda humana. Una palabra quizá explique por qué los esclavos eran tan necesarios para las colonias en el siglo XVIII. Pasó de ser un lujo a una necesidad, percibida para las dietas y paladares europeos. Cada nación europea tenía una colonia en el extranjero que producía azúcar. Se producía en Brasil, Jamaica y en San Domingo.
que luego se convertiría en Haití. Los esclavos eran algo más que una moneda. Una vez intercambiados por azúcar, se les ponía a trabajar y cultivaban más azúcar. Era un trabajo agotador que provocó una enorme cantidad de muertes. A la gente esclavizada no se le permitía hacer mucho más que trabajar, desde que amanecía hasta que anochecía. En perspectiva, los piratas se encontraron con algo que nunca habían visto: personas en condiciones inhumanas de hacinamiento, que habían estado en el mar durante meses. Estaban encadenados bajo cubierta, donde había cientos más que la capacidad del barco. Ni siquiera podían sentarse erguidos. Estaban cubiertos de heces, orina y vómito. Esto provocó enfermedades incontrolables, particularmente la disentería, por el agua contaminada. 1 de cada 5 personas esclavizadas murió en el viaje por el pasaje del medio. La trata de esclavos valía miles de millones de libras al año para los hombres de Londres. Por desgracia para ellos, sus barcos se vieron obligados a atravesar las aguas piratas del Caribe. Al momento que los piratas comenzaron a atacar a los negreros, las ganancias de los mercaderes recibieron un gran golpe. Cuanto más audaces se volvían los piratas, más grandes eran los barcos armados en que los mercaderes ingleses necesitaban para proteger su lucrativa trata de esclavos. Los navíos negreros debían tener ciertas características: ser grandes para poder llevar el mayor número de esclavos, ser rápidos porque cuanto más tiempo estaban en el mar, más esclavos morían en el viaje, y sobre todo debían estar bien armados para defenderse de los piratas y otros ataques. En el corazón del Imperio Británico, el principal comerciante de esclavos fue Humphrey Morris, un parlamentario. Fue uno de los primeros gobernadores del Banco de Inglaterra, así que era una persona muy importante en la sociedad británica. También era mercader y había encargado la construcción del barco negrero Whydah, un barco negrero especialmente diseñado. Era veloz y podía llevar hasta 28 armas de cañón, uno de los sistemas de armas más avanzados y peligrosos, y el tipo de barco que un pirata querría capturar. Hubo varios casos de ataques piratas a barcos negreros. Recordemos el caso de Edward Teach con su segundo de a bordo negro César, lo que demuestra que algunos esclavos pudieron preferir la vida de libertad que les daba la piratería a terminar en condiciones infrahumanas en los campos. Para algunos esclavos africanos se abrió un mundo de posibilidades, y el potencial de libertad, movilidad e incluso aventura en el mundo de la piratería. Unirse a una tripulación pirata no era excelente, pero era mucho mejor que ser esclavo. Era un progreso para ellos. El 30% de la tripulación de un navío pirata podía estar formada por hombres negros. Muchas tripulaciones decidieron tenerlos si prestaban alguna utilidad, porque en realidad muchos de estos hombres no veían ninguna actitud favorable a la liberación de los cautivos negros. La idea de que pudieran tener hombres africanos libres que eran capaces no solo de navegar en un barco, sino de dominar los barcos mercantes británicos era algo aterrador. Hubiera destruido toda la economía. Los esclavos con grilletes no significaban nada, pero los esclavos con alfanjes era una clase magistral de guerra psicológica. A bordo de los mercantes era muy habitual ver marineros negros. Se trataban habitualmente de esclavos con sueldos destinados a un dueño en tierra. Estos hombres corrían el riesgo de ser apresados por piratas. Si se quedaban a bordo de estas embarcaciones, no solo era para trabajar en ellas, sino que también era tomado en cuenta la pericia que ya habrían adquirido como navegantes. Incluso para los piratas, los esclavos podían ser considerados como una mercancía adicional, como el tabaco, el algodón, la madera, el azúcar, las especias y los textiles, los cuales podían venderse en los mercados establecidos en los puertos de almacenaje y distribución o en los refugios de los propios piratas. En ocasiones, a los esclavos con aptitudes marineras se les liberaba y reclutaba para sus naves. La interrupción en el comercio de esclavos gracias a Barba Negra irritaba a la élite colonial de Gran Bretaña, a hombres como Alexander Pushwood, el vicegobernador de Virginia. Barba Negra elegía a la gente que viajaba con él. La mayor parte de su tripulación era de esclavos negros, algo que se prestaba mucho para negocios, así que inició la tradición más sucia de la historia de los piratas. Tenía una mercancía más valiosa que el oro. Al momento que llegó a Carolina del Norte, tuvo una idea clara de cómo convertir a esa gente en dinero. No tenía ideales de igualdad racial, para él eran esclavos y siempre lo serían.
En muchos sentidos parece una traición a su lealtad hacia ellos. Pasó de liberar esclavos a venderlos. Como a consecuencia de este tráfico aumentó la abundancia de ron, melaza y azúcar, productos de las colonias de las Indias Occidentales. Contrabandismo. Los contrabandistas y los piratas en algunas ocasiones tenían tratos, dado que el primero tenía que acudir al segundo para vender los productos que robaba. Eran estos hombres quienes vendían o conseguían su producto, ya que en muchas ocasiones estaban prohibidas cierto tipo de mercancías. En los siglos XVIII y XIX, los guardacostas vivían junto a los traficantes, esto en los mares de Inglaterra, con el fin de detenerlos, o ya sea que la comunidad local estuviera relacionada con el comercio, bastante común en el Canal de la Mancha en Francia, lugar que siempre ha sido el favorito para las leyendas de contrabandistas en el siglo XVIII. Fueron pueblos enteros quienes se dedicaron al contrabando. Se necesitaba mucha gente para desembarcar y esconder la mercancía. Muchos pueblerinos ayudaban para recibir un beneficio. En algunas ocasiones las bandas de contrabandistas utilizaron amenazas para asegurar el silencio. Para sufragar sus múltiples guerras, el gobierno británico exigió el pago de altos impuestos por objetos extranjeros, como el brandy, el té, la ginebra, el tabaco, la seda y el encaje. Debido a que los impuestos eran altos, el contrabando se convirtió en una gran industria. La mercancía que entraba de esta forma era enviada a lugares distantes, en la costa de Gran Bretaña, con el fin de no pagar impuestos. Los contrabandistas llegaban en barcos a la costa inglesa por la noche. Quienes iban a recibir la mercancía tenían que indicar a quienes viajaban en el navío. Si había cobradores cerca, dejaban la carga en tierra y ahí era escondida, ya que hubo muchas batallas entre contrabandistas y cobradores. El desembarco de sus productos era bien planeado. En el caso de que la costa no fuera segura, el barco iba a otro punto para desembarcar. En tierra los contrabandistas hacían casas en la costa, con torres especiales o ventanas altas en lugares de donde podían enviarse mensajes luminosos. Las embarcaciones que utilizaban tenían que ser ligeros y veloces, con velas oscuras que les facilitara moverse tanto a sotavento como a barlovento. Debían de estar pintados de negro para camuflaje. En algunas ocasiones, para ocultar su mercancía, las bandas cavaban fosos en la playa donde lo ocultaban. Tenían que hacerlos muy profundos, porque los cobradores metían largos palos en la arena para localizarlos. En algunas ocasiones cavaban túneles debajo de la tierra, aunque esta medida era muy rara que se utilizara. Una de las bandas de contrabandistas más famosas fue la de Hamgurch, quienes operaron en los pantanos de Romney, en el sureste de Inglaterra. En 1749, 7 de sus jefes fueron ahorcados por haber torturado y asesinado a un oficial de la aduana y a un zapatero. En la segunda mitad del siglo XVIII, los contrabandistas británicos capturados solo eran ahorcados si eran culpables de un asesinato. En caso de no ser así, eran enviados a colonias británicas de ultramar, como Australia, donde trabajaban como esclavos.
Medios de comunicación. Tanto el tráfico como el contrabando se hicieron presentes dentro del material analizado, aunque de distintas formas. A continuación hablaremos de ellos y de qué manera fueron abordados. Pasión. Dentro del melodrama mexicano, el tráfico de esclavos es abordado de un modo muy crudo. Se trata de filibusteros que hacían incursiones para secuestrar hombres, mujeres y niños, con la intención de trasladarlos a islas para venderlos, inclusive en islas españolas, dado que los españoles también se hacen de la vista gorda. En el caso de las mujeres, si estas eran de buen ver, las llevaban a Tánger, donde acababan en un burdel, o se las vendían a un jeque. El protagonista, Ricardo López de Salamanca, el antillano, entre sus muchas actividades se dedica a trasladar a personas secuestradas en la Nueva España a otras islas, para ser vendidos como esclavos. En la telenovela se utilizan el diminutivo siervo para referirse a ellos. Su primera aparición se da al llegar a las costas de Veracruz, a bordo de su navío, la Salamandra, con la intención de recoger un nuevo cargamento humano, con lo que podemos notar una red de tratantes. El serial televisivo también nos presenta el contrabandismo, mediante uno de los antagonistas, don Jorge Mancera y Ruiz. Este personaje representa al español cínico, amoral y codicioso, representante de una clase social corrupta y perezosa, quien es el señor del Valle de San Fernando. Él y sus amigos, que también son personas muy importantes en el pueblo, se dedican al asalto de las caravanas de plata que pasan por el mismo, para luego vendérsela a John Foreman, un comandante en corso de la Marina Real Británica. Al final de la historia, Ricardo es indultado por sus servicios prestados a la corona, entre ellos el descubrir quiénes contrabandeaban la plata a sus compañeros piratas, algo que descubrió al ver parte de su botín robado como parte del contrabando. Entregó a dichos contrabandistas. Don Jorge murió de un ataque al corazón antes de ser arrestado por los soldados españoles. En cuanto a sus amigos, Uriel y Mateo murieron en una trampa al asaltar una de dichas caravanas. Gonzalo había muerto mucho tiempo atrás en un enfrentamiento con Mario, el segundo de a bordo de Ricardo. Marcelino Telles, quien falsificaba la documentación de la plata, logró darse a la fuga, mientras que Alberto fue condenado a muerte, es ejecutado y le cortan la cabeza. Piratas del Caribe. En la saga cinematográfica solo es en La Maldición del Perla Negra que nos presenta el contrabandismo. Hay una escena donde se encuentran Jack Sparrow y Elizabeth Swann, abandonados en una isla desierta, misma en donde el primero ya había estado en otra ocasión, y logró escapar. Al saber esto, Elizabeth le pregunta cómo fue que salió de la isla, ya que había una historia donde Sparrow atrapó un par de tortugas, las cuales amarró a sus pies con el cabello de su espalda. Él desmiente esta versión al confesar lo que en realidad había pasado. Aparecieron unos hombres que se dedicaban al tráfico de ron y guardaban su producto ahí. Aparecieron y se llevaron a Jack con ellos. Al contar esta historia, el capitán abre la puerta de una bodega escondida en el suelo, bajo la arena. En dicho lugar se encontraba guardado este singular licor. Al mismo tiempo menciona la probabilidad de que dichos hombres estén fuera del negocio desde hace algún tiempo, lo que da a entender por el modo en que encuentra la bodega. Black Sails. La serie muestra la esclavitud en su última temporada, al momento que los piratas intentan reconquistar la República Pirata de Nassau, en New Province. Son los esclavos africanos que trabajan en los campos de cultivo de la isla quienes les ayudan en su intento de tomar el puerto.
En conclusión, como ya lo habíamos mencionado, la piratería fue de la mano con el tráfico y el contrabandismo, actividades practicadas entre los ingleses, franceses y holandeses, quienes tenían la intención de apoderarse de los tesoros del nuevo continente. Los metales que no caían en las manos de estos tres países cubrían las necesidades en La Habana, Puerto Rico y Santo Domingo. La isla de Jamaica se convirtió en el seno principal del contrabando británico. Según algunos testimonios, la moneda que fuera utilizada no eran las libras, también conocidas ese tiempo como pounds, sino las piezas de a8, las cuales eran reacuñadas o refundidas. Los esclavos tenían destinos horribles desde el momento en que eran embarcados, donde eran transportados en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos morían a causa de infecciones por estar rodeados de suciedad y comer alimentos en mal estado. Y después, en las plantaciones existe la probabilidad de que las mujeres esclavas tuvieran que soportar abusos sexuales. La crueldad hacia los esclavos fue terrible. En muchas ocasiones para ellos hubiera sido preferible saltar a las aguas plagadas de tiburones que sufrir en las plantaciones. Se mostraba la actitud propia de la época a los esclavos. En ocasiones la presencia de esclavos a bordo de un barco atacado por piratas podía suponer un estorbo. Existen fuentes que describen el despiadado trato que algunos de estos bandoleros tuvieron contra estos hombres. Pongamos el ejemplo de Henry Jennings, quien creció en las plantaciones. Sabía cómo tratar a los esclavos y cómo hacer que la gente hiciera lo que él quería a través de la tortura y el miedo. En cada uno de los tres materiales analizados se abordaron estas temáticas, desde puntos de vista distintos, en algunas ocasiones de una manera muy acertada. Sería el caso del melodrama Pasión. Mientras se desarrolla la historia de amor entre los protagonistas, se hacen presentes los cambios por los que pasaba la sociedad, así como los problemas entre las tres grandes potencias, España, Gran Bretaña e Inglaterra. Sin olvidar que vemos de una forma muy cruda el trato de la mujer en esa época. Pero también se hicieron presentes las anomalías historiográficas. Sería el caso de Piratas del Caribe, donde se revolvieron las distintas épocas con los personajes. El tiempo en los seriales consultados es inexacto. Nunca se mencionan fechas. Solo podemos exceptuar la serie Black Sails, que está ambientada entre los años de 1717 a 1718. En este aspecto, al momento de analizar seriales televisivos o películas, debemos tener en claro que la mayoría de las veces se producen estos productos no tanto con la intención de educar al público espectador en la historia, sino más bien para entretenerlo. Grrr. Desde el tráfico de esclavos hasta el contrabando de licor, estas actividades forman parte de nuestra profesión. Si quieres amasar una fortuna rápidamente, les aconsejo el tráfico de esclavos, en donde los puedo recomendar con algunos de mis contactos, así como algunos contrabandistas a los que les hice algún trabajito.